Como mencionamos anteriormente, el análisis de elementos unidimensionales se realizó solamente a efectos de consolidar las bases conceptuales de las funciones de forma, del cálculo del jacobiano, de los sistemas de coordenadas reales y naturales y la determinación de las deformaciones específicas, que en el caso de los elementos unidimensionales resultó bastante simple en comparación a lo que es nuestro verdadero objetivo, que es resolver los problemas de elasticidad bidimensional. Por lo tanto, vamos a comenzar ahora ese análisis, el análisis que realmente nos interesa, que es el de las funciones de forma en el problema bidimensional, y lo vamos a focalizar en un elemento de 4 nodos. Tal como mencionamos para los elementos unidimensionales, en el caso bidimensional también es posible formular elementos con más de 4 nodos, pero en el alcance de este curso no lo vamos a cubrir. Es decir, vamos a quedarnos con el elemento bidimensional o plano de 4 nodos. Solamente es importante establecer un paralelismo entre los elementos unidimensionales y los bidimensionales. El elemento bidimensional de 4 nodos tiene funciones de interpolación o funciones de forma lineales, de la misma manera que lo tenía el elemento unidimensional de 2 nodos solamente. Vimos en el caso del elemento unidimensional la situación del elemento con 3 nodos, a efectos de mostrar el hecho de que era preciso tener cuidado con la ubicación del nodo intermedio para no hacer nulo el jacobiano, y ese elemento, al pasar de 1D a 2D, se convertiría en un elemento plano de más de 4 nodos, pero en el curso de estructuras 4 no lo vamos a cubrir específicamente, pero sin embargo, las bases conceptuales y matemáticas y hasta de procedimientos que vamos a estudiar basados en el elemento plano de 4 nodos son muy fácilmente extensibles a elementos de más de 4 nodos, que pueden tener 8 o 9 nodos o una cantidad mucho mayor. En dos dimensiones, los aspectos más importantes o fundamentales a considerar, digamos como diferencia, son los siguientes. En primer lugar, que tenemos coordenadas naturales, coordenadas reales x, y, es decir, tenemos un sistema de coordenadas reales, que ahora es el plano x, y, en el cual el elemento puede tener una forma cuadrangular cualquiera. Es decir, básicamente no tiene que ser un rectángulo ni un cuadrado, ni sus lados tienen que ser paralelos entre sí. Eso en el plano de las coordenadas reales, x, y. Luego, en paralelismo con el elemento unidimensional, vamos a tener también un sistema de coordenadas naturales, que ahora se van a llamar R y S. Y en ese plano de coordenadas naturales, que es este que tenemos aquí, donde aquí tenemos la coordenada R paralela en este dibujo a X y aquí la coordenada S paralela en este dibujo a la coordenada Y, o con una especie de correspondencia de R con X y S con Y, aunque en realidad después vamos a ver que hay una congruencia o una correlación de XY con R y S combinadas a través de la matriz del jacobiano. Bien, en el plano RS de coordenadas naturales, el elemento es siempre un cuadrado de magnitud 2 por 2. Es decir, en R el elemento va desde R igual a más 1 hasta R igual a menos 1, y lo mismo pasa en S, va desde S igual a más 1 hasta S igual a menos 1. Y es un cuadrado perfecto. Esta correspondencia que aparece aquí, representada por esta flecha, o mapeo, es precisamente la transformación
del sistema de coordenadas reales x, y al sistema de coordenadas naturales rs. Y ese mapeo, esa correspondencia va a estar dado por el jacobiano. Jacobiano que ahora, al pasar de 1D a 2D, va a pasar a ser una matriz de 2 por 2. Recordemos, y esto es importante tener presente, que el jacobiano es un ente matemático que expresa la transformación entre dos sistemas de coordenadas en el mismo espacio dimensional y que su magnitud depende de la magnitud del espacio. En un espacio unidimensional, el jacobiano es un escalar, es decir, un vector de una sola dimensión. En un espacio bidimensional, el jacobiano es una matriz de 2 por 2. En un espacio tridimensional, el jacobiano es una matriz de 3 por 3. Es decir, la magnitud de la matriz que expresa el jacobiano no tiene nada que ver con la cantidad de nodos del elemento, sino con el espacio en el cual se está formulando el elemento finito o la solución en elementos finitos. Y esto es algo que hay que tener absolutamente presente. Por lo tanto, independientemente de que este elemento tenga 4 nodos o que pudiera tener, si estudiáramos un elemento con 8 nodos, el jacobiano siempre terminaría siendo una matriz de 2 por 2, cuya determinación vamos a acometer en lo sucesivo. Pero antes de pasar a esa situación, vamos a ver algunas cuestiones formales. La primera es la numeración de los nodos. La numeración de los nodos es una convención. Es decir, la podemos elegir de cualquier manera. En particular, en este curso vamos a hacer esta numeración en sentido antihorario. 1, 2, 3 y 4, pero es fundamental el orden de la numeración en el plano de las coordenadas naturales R y S. En ese plano, el nodo 1 siempre está en el plano positivo de R más y S más. El nodo 2 está en R menos y S más, 3 está en R menos, S menos y 4 está en R más, S menos. En XY, en realidad, lo único que debe respetarse es el orden y el sentido de crecimiento antihorario. Luego no tiene por qué estar uno arriba a la derecha ni nada, porque la forma del cuadrángulo en el plano XY es básicamente cualquiera, salvo algunas restricciones que vamos a ver hacia el final de las clases del tema de elementos finitos. Las funciones de forma, un aspecto muy importante, tienen que ser ahora funciones de dos variables. ¿Qué dos variables? Las variables R y S, como es natural. Y tienen que cumplir siempre la misma condición. Hay una función de forma por cada uno de los nodos. Este elemento tiene 4 nodos y por lo tanto tiene 4 funciones de forma. Cada una de ellas es función de R y de S y cumple la condición de que tiene que valer 1 en el nodo al que pertenece y 0 en todos los demás, más alguna condición adicional que veremos en la próxima figura. Ahora, concentrémonos en las expresiones de las funciones de forma. Habíamos dicho, en el caso del elemento unidimensional, que se proponían funciones que cumplan las condiciones y luego se verificaban. Y aquí, para no extendernos en el análisis, porque tampoco tiene mucho sentido, presentaremos directamente esas expresiones. H1 es igual a 1 más R por 1 más S dividido 4. H2 es 1 menos R más por 1 más S sobre 4. H3 es 1 menos R por 1 menos S sobre 4. H4 es 1 más R por 1 menos S, siempre dividido 4. Con lo cual vemos que la estructura básica de la función es 1 más menos R por 1 más menos S, todo dividido 4. Para recordar fácilmente cada una de las combinaciones de más menos, volvemos a la convención de ubicación de los números de nodos que habíamos mencionado anteriormente. Dijimos
que en el plano de coordenadas naturales RS, el nodo 1 siempre está en el cuadrante más R más S. Y justamente es lo que se expresa en la función de forma. 1 más R, 1 más S y sobre 4. El nodo 2 está en el cuadrante menos R más S y es justamente lo que se ve aquí. 1 menos R por 1 más S y así siguiendo con todas las funciones de forma. Es la manera simple de recordar cómo se combinan los signos sabiendo que es siempre 1 más menos R por 1 más menos S dividido 4. Las derivadas ahora van a ser, en primer lugar, derivadas parciales y 2 derivadas por cada una de las funciones de forma. Al ser las funciones de forma funciones de 2 variables, van a tener 2 derivadas cada una de ellas. Una respecto de R, de H1 respecto de R, que la notaremos de manera compacta H1, R, y lo único que hay que hacer es derivar esta primera expresión respecto de R, y vemos que es igual a 1 más S sobre 4. Cuando derivamos la misma H1 respecto de S, encontramos 1 más R dividido 4. Vemos siempre que las derivadas dependen de la otra variable, es decir, si estoy derivando H1 respecto de R, depende de S, y H1 respecto de S depende de R, y así siguiendo. De ninguna manera son constantes dentro del elemento, y siguen estas expresiones que tenemos acá. Pero lo que siempre estamos viendo es que hay una relación lineal de las funciones de forma con R y S. Porque al ser un elemento de 4 nodos, la interpolación es lineal en ejes paralelos a R y ejes paralelos a S. Finalmente, y lo vamos a ver ahora con mayor detalle, hay un aspecto que es de gran importancia, que es cuántos desplazamientos tenemos asociados con los 4 nodos de este elemento. En el elemento unidimensional habíamos visto que cada nodo tiene asociado un único desplazamiento, pero en 2D, por cada uno de los nodos, tenemos asociados 2 desplazamientos. Un desplazamiento horizontal, por ejemplo para el nodo 1, U1, y un desplazamiento vertical para el nodo 1, un B1. Hay una cuestión fundamental en la formulación del problema elástico plano en elementos finitos que no debe confundirse con respecto a la formulación de los pórticos planos que se vieron en estructuras 3 o las estructuras de barras. En las estructuras de barras, en cada nodo hay 3 incógnitas cinemáticas, 2 desplazamientos y un giro. En la formulación plana del problema elástico, que es lo que estamos viendo al resolverlo en elementos finitos, en cada nodo tenemos 2 incógnitas cinemáticas, que son 2 desplazamientos. No hay ningún giro implícito, no hay ningún giro como incógnita directa. Los giros dentro de la estructura se dan siempre a través de las variaciones de los desplazamientos y lo vamos a encontrar al derivar las funciones de forma y obtener las deformaciones específicas. Pero en cada nodo de la malla de elementos finitos hay 2 incógnitas cinemáticas que son solamente 2 desplazamientos. Como habíamos dicho, en el nodo 1 tendremos U1, B1, en el nodo 2 tendremos U2 y B2. Usando esta formulación, en el nodo 3 tendremos U3 y B3, y en el nodo 4 tendremos U4 y hacia arriba aquí B4. ¿Cuántos desplazamientos tenemos entonces asociados con el elemento finito de 4 nodos? 8 desplazamientos, es decir, lo que tenemos aquí. Y aquí se nota esta nomenclatura que dice 2 por número de nodos, porque en términos generales, si estudiáramos un elemento con mayor cantidad de nodos que 4, por ejemplo, con 9 nodos, tendríamos 2 por 9, 18 desplazamientos asociados con ese elemento. Pero como dijimos previamente, nosotros en este curso
nos vamos a restringir al estudio del elemento finito de 4 nodos en el plano y por lo tanto vamos a mantener esas 8 incógnitas que tenemos indicadas aquí en este dibujo. Veamos una consideración adicional y particular a la definición de las funciones de forma en los elementos bidimensionales. Habíamos visto previamente en los elementos unidimensionales y la condición de la función de forma es que para el nodo n se denomina h sub n, que toma valor 1 en el nodo al que pertenece, es decir, en este caso en el nodo n, y 0 en todos los nodos restantes. Y esa fue la condición que aplicamos en los elementos unidimensionales. Pero al pasar a 2 dimensiones, se agrega una segunda condición, que es que la función de forma, además de valer 0 en los nodos restantes, tiene que valer 0 en todos los bordes que no contienen a su propio nodo. Veamos una representación gráfica de la función de forma h1 para un elemento que está dibujado aquí. Esta representación es importante entenderlo, está mostrando el desplazamiento unitario de valor 1 perpendicular al plano, pero en realidad eso no es así de esa manera, sino que si se tiene el elemento que siempre está en el plano y se le da ese desplazamiento unitario en esta dirección, la función de forma en realidad va a ser una función bidimensional, como la que está dibujada en rojo, que va a ir deformando de esta manera el elemento o mapeando el elemento. Esta representación que se hace aquí, en la cual el valor unitario se dibuja perpendicular, es una forma de representarlo para visualizarlo de manera más simple. Decíamos entonces que estamos evaluando h1, que tiene que valer 1 en el nodo al que pertenece, que es 1, lo cual es correcto, que tiene que valer 0 en los nodos 2, 3 y 4, lo cual es correcto, pero se agrega la condición segunda de que además tiene que valer 0 a lo largo de todos los bordes que no contienen al nodo 1, es decir, este borde que está definido por los nodos 2 y 3 y este otro borde que está definido por los nodos 3 y 4, ahí la función tiene que valer 0. La ecuación que describe eso es un paraboloide hiperbólico. Y esas son las ecuaciones que vimos anteriormente, que en el caso del nodo 1 era h1 igual a 1 más r por 1 más s sobre 4, es exactamente la expresión de un paraboloide hiperbólico. Y la variación lineal a la que habíamos hecho referencia en líneas paralelas a R y a S se refiere a esta línea que se ve aquí. Cuando se hace un corte de esta figura con planos paralelos a los bordes en el plano RS, no en el plano XY, sino en el plano RS, lo que se ven son triángulos, es decir, variaciones lineales. Por eso, más allá de que la ecuación sea 1 más r por 1 más s y sea un paraboloide hiperbólico y que si se lo corta según determinados planos de curvas, en realidad son funciones lineales con r y con s, porque es 1 más r por 1 más s. Es decir, tanto r como s, cada una por separado, están elevadas a la potencia 1. Son funciones lineales. ¿Para qué se aplican las funciones de forma? Bueno, se aplican de la misma manera que para el elemento unidimensional. En primer lugar, para interpolar cualquier cosa que conozcamos en los nodos, interpolarlo al interior del elemento. En particular, por ejemplo, los desplazamientos. Los desplazamientos u y b, siendo u la componente paralela a x del desplazamiento de un nodo cualquiera y b la componente paralela a y, puede ser obtenida en el interior del elemento, para un punto interno del elemento cualquiera que tenemos por aquí, a través de la expresión general de interpolación que se puede hacer por separado para cada una de esas cantidades. U es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta q, que q sería el número de nodos, es decir, que en nuestro caso sería
4 de las funciones de forma HI por los desplazamientos horizontales de los 4 nodos. Interpolamos los valores de desplazamientos separando la componente horizontal, o sea, la componente según X y la componente según Y, con las funciones de forma, evaluándolas en el punto interior que tiene unas determinadas coordenadas RS. Pero de la misma manera en que interpolamos los desplazamientos, podemos interpolar también otras cantidades. En particular, lo cual nos servirá para el cálculo de las derivadas, las coordenadas. X en el interior del elemento se interpola de la misma manera, como la sumatoria de las HI por las XI. Es decir, X es igual a H1 por X1, siendo X1 la coordenada X del nodo 1, más H2 por X2, más H3 por X3, más H4 por X4. De la misma manera podemos encontrar la coordenada Y de un punto interior del elemento ubicado en las coordenadas naturales RS. Cualquier valor de RS que deseemos elegir, siempre y cuando estén entre menos 1 y más 1, tanto R como S, porque en el plano de las coordenadas naturales RS, el elemento siempre es un cuadrado, recordemos, que va desde R igual a menos 1 hasta R igual a más 1 y desde S igual a menos 1 hasta S igual a más 1. Desde el punto de vista práctico, cualquier valor que nosotros conozcamos en los nodos del elemento podemos interpolarlo al interior. Lo hemos visto para los desplazamientos y para las coordenadas, pero algo que podríamos utilizar en una solución de un problema elástico sería, por ejemplo, incluir la temperatura en el análisis. No lo vamos a hacer de manera explícita en la práctica, porque por cuestiones de alcance y de tiempo, pero es obvio que en estructuras 1, 2 y 3 se introdujeron acciones térmicas en las estructuras y por supuesto que si se pueden introducir en una estructura de barras, también se pueden analizar en un problema plano o tridimensional de un sólido elástico. ¿Cómo se obtendrían las temperaturas en el interior del elemento? Deberíamos conocer los valores de temperaturas en los nodos T1, T2, T3 y T4, y la temperatura en un punto interior sería H1 por T1 más H2 por T2 más H3 por T3 más H4 por T4. De la misma manera podemos interpolar, por ejemplo, si tenemos un elemento de espesor variable. Si en lugar de tener un espesor constante tenemos espesores diferentes en las 4 esquinas, el valor del espesor en un punto cualquiera de coordenadas RS en el interior del elemento será H1 por E1 más H2 por E2 más H3 por E3 más H4 por E4. Cualquier magnitud física que nosotros conozcamos en los nodos del elemento pueden ser interpoladas al interior del elemento a través de esta expresión que incluye los 4 términos porque son 4 funciones de forma. Para ordenar los cálculos, mostraremos el modo en que se disponen los vectores de desplazamientos nodales del elemento y las funciones de forma para realizar las interpolaciones en el interior del elemento, como por ejemplo las interpolaciones de desplazamientos que vimos anteriormente. Vemos que genéricamente U es la sumatoria de los HI por los U sub I, lo mismo que B, el desplazamiento vertical. Pero es interesante analizar el modo en que eso se puede disponer matricialmente en un programa de computación para efectuar esas operaciones. Recordemos lo señalado anteriormente. En cada uno de los nodos del elemento, esta numeración que habíamos señalado en términos de una convención, el modo de numerar los nodos, los desplazamientos tienen una cantidad de 2 por cada nodo. Como estamos hablando de elasticidad plana, es decir, en el plano, en particular en el plano XY, las incógnitas cinemáticas fundamentales consisten en 2 desplazamientos por cada uno de los nodos. Es decir, que tendremos un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical en cada uno. Por ejemplo, en el nodo 1, U sub 1 y B sub 1,
Y de la misma manera en el nodo 2, U sub 2 y B sub 2, en el nodo 3, U sub 3 y B sub 3, en el nodo 4, U sub 4 y B sub 4. Con esas 8 cantidades, que son las 8 incógnitas cinemáticas en el caso de un único elemento finito de 4 nodos, se forma lo que se denomina el vector de desplazamientos del elemento, el que llamamos U. Y hay dos maneras de aplicar la notación para este vector. La primera es esta que acabamos de ver, haciendo referencia con el subíndice al número de nodo, de 1 a 4, y diferenciando los desplazamientos horizontales de los verticales con las letras U y B corta, como clásicamente se ha hecho en el estudio de cinemática en el caso de las deformaciones. Esa sería esta manera de ordenarlo y tendríamos U sub 1 y B sub 1 para el nodo 1, luego tendríamos U sub 2 y B sub 2 para el nodo 2, U sub 3 y B sub 3 para el nodo 3 y U sub 4 y B sub 4 para el nodo 4. En cualquier caso, el vector tiene 8 componentes. Es un vector columna con 8 componentes. Pero existe otra manera de anotar los elementos del vector, que es la clásica notación vectorial, con un único subíndice que indica a la posición de la componente del vector. En realidad, desde el punto de vista matemático, esta notación es mucho más rigurosa que la otra. La otra se identifica más con la teoría que hemos visto y es más fácil de identificar físicamente porque nos dice cuál es la componente horizontal y cuál es la componente vertical. Pero desde una simbología matemática, en realidad lo que correspondería sería utilizar esta notación y en ella, si el vector es U, sus 8 componentes son U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 y U8, es decir, U sub I. Y la manera de distinguir las componentes horizontales de las verticales sería tomar nota de que las impares son las horizontales y que las pares son las verticales. Por último, una forma que vamos a ver ahora que es conveniente para los cálculos de agrupar también las componentes de U es no como un vector de 8 filas y una columna, sino como una matriz de 4 filas y 2 columnas. En la misma se colocan en la primera columna todas las componentes U, o sea, las horizontales, y en la segunda columna todas las componentes verticales. Con esta disposición del vector vamos a poder hacer los cálculos que están indicados aquí. Pero antes vamos a ver, porque en estas operaciones entran los desplazamientos U sub I y B sub I, que son los que estamos arreglando de la manera en que vimos previamente, pero también aparecen las funciones de forma. Las funciones de forma las agruparemos también en un vector columna que podemos llamar H, que es función de R y S, porque las funciones de forma son funciones cuyas variables que las definen son R y S, y se puede agrupar en una columna que tiene 4 filas y una columna, tantas filas como funciones de forma tengamos. Tiene 4 filas en el caso de un elemento de 4 filas. Y si transponemos esa columna, tendríamos H transpuesta con los términos puestos de esta manera. Cuando queremos compactar estas operaciones, es decir, conociendo los desplazamientos en los nodos del elemento, lo que nos interesa es, dado un punto en el interior del elemento, por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí un punto P, ubicado en el plano XY. De la misma manera que se mapea el elemento, podemos mapear el punto P y ubicarlo en el sistema de coordenadas RS. Y en ese sistema de coordenadas, el punto P tendrá una coordenada R sub P y otra S sub P.
La pregunta, o lo que nosotros nos preguntamos es ¿cuánto valen los desplazamientos u y b en ese punto P y en cualquier punto en general? Para ello lo que tenemos que hacer es en el vector traspuesto h traspuesta de las funciones de forma, en cada una de las funciones de forma, colocar donde dice R sub P y donde dice S sub P. Es decir, evaluar las funciones de forma en el punto P. Y a ese vector fila que acabamos de particularizar para el punto P, multiplicarlo por los desplazamientos nodales, en este caso con este ordenamiento en el cual en lugar de ser una sola columna es una matriz. Se puede ordenar de otras maneras también, no hay absolutamente ningún problema. De esa forma ordenamos estos mismos cálculos de una manera que son fáciles de realizar desde el punto de vista computacional. El modo en que se interpolan las coordenadas x y es formalmente el mismo que se explicó anteriormente para los desplazamientos u y b, dado que las expresiones generales son similares. X es la sumatoria de las hi por los xy e y la sumatoria de las hi por las y sub i. ¿Qué son las xy y las y sub i? Son las coordenadas de los nodos. Por lo tanto, si vamos al punto 1, este punto sería x1, este otro que está acá sería y sub 1, para el 2, este punto sería x2, y este otro punto que está aquí sería y sub 2, y así siguiendo. Vamos a tener también 8 valores de coordenadas nodales. De la misma manera que hay 2 desplazamientos para cada nodo, hay 2 coordenadas para cada nodo. Y también de la misma manera en que los desplazamientos son números fijos, no son variables, las coordenadas también lo son porque están definidas por la malla de elementos finitos que estamos generando. Si ordenamos a las coordenadas de esta misma manera o de manera similar a como habíamos ordenado los desplazamientos en una matriz de 4 filas y 2 columnas, podemos premultiplicarlo por h traspuesta de rs y obtener de esa manera genéricamente xy. Digo genéricamente porque planteado de esta forma, las h1 y h2 son funciones de r y de s. Y por lo tanto valen para cualquier r y cualquier s. Si volvemos a pararnos en un punto P determinado y lo mapeamos en la transformación de coordenadas al sistema RS, teníamos R sub P, S sub P aquí. Venimos a este sistema en particular y ponemos aquí RP y S sub P, es decir, calculamos H1, H2, H3 y H4 en RP y SP, vamos a obtener los X y los Y del punto P. Y eso nos va a servir para calcular tanto XY conociendo, o sea, calcular XP y sub P conociendo RP, SP o viceversa, porque se pueden dar vuelta las ecuaciones. Y de esta manera hemos interpolado no solamente los desplazamientos y ordenado los cálculos para obtener las coordenadas de un punto cualquiera en el modelo de elementos finitos. Habiendo resuelto el problema de la interpolación de los desplazamientos en el interior del elemento, que como hemos mencionado siempre es la tarea más simple porque es una interpolación directa, es decir, en función de desplazamientos en los nodos se obtienen desplazamientos en cualquier punto interior del elemento. Queda por resolver la cuestión de las derivadas en el interior, es decir, lo que apunta a la obtención de las deformaciones específicas, las cuales, recordemos,
se obtienen a través de derivadas primeras de los desplazamientos respecto de x y de y a partir de estas tres expresiones cinemáticas que venimos estudiando desde el análisis de las deformaciones específicas y particularizadas para los problemas planos, de tensiones como el que estamos analizando y también de deformaciones planas, nos llevan a estas expresiones. La derivada de u respecto de x nos da epsilon x, la deformación extensional en x. La deformación extensional en y, epsilon y, es la derivada de b respecto de y. Y la distorsión gamma xy es la suma de las dos derivadas cruzadas. Por lo tanto, en definitiva, tenemos que resolver cuatro derivadas: de u respecto de x, de b respecto de y, de u respecto de y y de b respecto de x. Es decir, las dos derivadas directas de u y b respecto de x y de y, y las dos cruzadas de u respecto de y y de b respecto de x. Para ello, vamos a hacer uso de la interpolación que nos permite encontrar u en función de las cuatro funciones de forma. Y por lo tanto, si vamos al primer caso en el cual queremos encontrar derivada de u respecto de x, vamos a derivar la función que a través de las cuatro funciones de forma h1, h2, h3 y h4, cada una de ellas multiplicada por u1, u2, u3 y u4, que son los desplazamientos horizontales de los nodos 1, 2, 3, 4, derivando esa suma respecto de x, vamos a obtener lo que estamos buscando, que es la derivada de u respecto de x. Introduciendo la derivada dentro del corchete de la suma, cada uno de los cuatro términos, vemos que tenemos la función de forma, que sí es variable con x y, directo con r y s, multiplicado por valores constantes, porque u1, u2, u3 y u4 son números, y por lo tanto esa derivada nos queda también de cuatro términos. Nos queda la derivada de h1 respecto de x, que es lo que llamamos h1x por u1, y lo mismo con la segunda función de forma, la tercera y la cuarta. Es decir, que de u a de x es h1x por u1 más h2x por u2 más h3x por u3 más h4x por u4. De manera análoga vamos a poder hacer la derivada de u respecto de y haciendo un proceso similar nos va a terminar quedando h1i por u1 más h2i por u2 más h3i por u3 más h4i por u4, donde h1, i significa derivada de h1 respecto de y, lo mismo para las otras tres funciones de forma. Análogamente, cuando vayamos a hacer la derivada de b respecto de x, nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí, y la derivada de b respecto de y nos va a quedar esta otra expresión que tenemos aquí. Encontrando entonces las derivadas de los desplazamientos u y b respecto de x y de y, como la suma de las derivadas de las funciones de forma respecto de x y respecto de y por los desplazamientos de los cuatro nodos del elemento. Aquí hay dos consideraciones que tenemos que hacer. La primera es en términos operativos. Teóricamente lo que hemos encontrado está perfecto. En la práctica no podemos hacer las derivadas de las funciones de forma respecto de x y de y, porque las funciones de forma están expresadas en términos de r y de s. Por lo tanto, no podemos hacer la derivada de h1 respecto de x de forma directa. Ese es un tema que vamos a resolver de la misma manera que lo hemos hecho siempre, a través del jacobiano. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Otra cuestión importante es el hecho de que nosotros tenemos, en todos los nodos, tenemos dos desplazamientos, pero las deformaciones específicas que estamos obteniendo son tres. Es decir, si nosotros pensamos que en cada nodo tenemos un desplazamiento en x y un desplazamiento en y, en paralelo podemos pensar que tenemos una deformación específica en x, una deformación específica en y, pero aparece la tercera deformación específica, que es la distorsión gamma xy. Y esto es algo, el hecho de que
por 2 desplazamientos en cada nodo, después vamos a tener que terminar obteniendo internamente 3 cantidades, o sea, porque se combinan las derivadas de la manera en que se ven en estas expresiones, tendrá que ser tenido en cuenta en el planteo de cómo ordenamos las matrices para poder obtener y definir esas derivadas.